Damos comienzo a un nuevo comentario bíblico expositivo. Servidores de Dios. Quien te habla es Manuel Cornejo. En esta ocasión estaré compartiendo sobre el libro de Génesis. En Génesis, capítulo 27 y los versículos 18 al 20, donde dice: Entonces este fue a su padre y dijo: Padre mío. Isaac respondió: Heme aquí, ¿quién eres, hijo mío? Y Jacob dijo a su padre: Yo soy Esaú, tu primogénito. He hecho como me dijites. Levántate ahora y siéntate y come de mi caza para que me bendigas. Entonces Isaac dijo a su hijo: ¿Cómo es que la hallates tan pronto, hijo mío? Y él respondió: Porque Jehová tu Dios hizo que la encontrase delante de mí. El engaño de Jacob se destaca como lo que es en sí, una mentira. Algunas veces es difícil comprender por qué Dios permitió que tal cosa sucediese. Evidentemente, delante de Dios, sin embargo, el pecado de Isaac y Esaú era infinitamente más penoso que el pecado de Rebeca y Jacob, ya que ciertamente Dios no aprueba la mentira, pero el pecado de los dos hombres era mucho peor, ya que implicaba la transferencia blasfema de las promesas santas de Dios a un hombre que ni quería las bendiciones ni las iba a honrar si las tuviese. También hay un caso en la Biblia que nos recuerda el caso de Rahab, quien también ella mintió, pero que lo hizo en fe. Pero sin embargo, en el caso de Jacob, tenemos un cuadro triste de descender y caer en pecado. Comenzó retrocediendo de lo que es correcto a lo que era ventajoso. Nótese, versículo 11 y 12. Y Jacob dijo a Rebeca, su madre: He aquí Esaú, mi hermano, es hombre velloso, y yo lampiño. Quizás me palpará mi padre, y me tendrá por burlador, y traeré sobre mí maldición y no bendición. Y de allí al pecado, como señala el versículo 14. Entonces él fue y los tomó, y los trajo a su madre, y su madre hizo guisado, como a su padre le gustaba. Y los pecados se pueden notar, por ejemplo, los versículos 18 al 29, en el nombre de Dios. Génesis capítulo 27 y versículo 20 dice: Entonces Isaac dijo a su hijo: ¿Cómo es que hallates tan pronto? Note que el versículo 20 dice que Isaac dijo a su hijo: ¿Cómo es que la hallates tan pronto, hijo mío? Y él respondió: Porque Jehová tu Dios hizo que la encontrase delante de mí. Note que no era un hombre malicioso, pero ciertamente era un hombre débil, y la debilidad está a un solo paso del pecado. Esto puede verse claramente cuando Isaac pregunta a Jacob: ¿Cómo es que la hallates tan pronto, hijo mío? La respuesta de Jacob no solo fue una mentira, sino también que fue una blasfemia, cuando le dijo: Porque Jehová tu Dios hizo que la encontrase delante de mí. Por otro lado, Leupot comenta y dice sobre esto que eso es mentir y engañar por el nombre de Dios, ya que al hacer la afirmación doblemente solemne, cuando dice Jehová tu Dios, esa pretensión hipócrita es hecha más odiosa. Fin del comentario de Leupot. En realidad, Jacob mezcló su mentira en una blasfemia al usar el nombre de Dios de manera profana. Éxodo capítulo 20, versículo 7 dice: No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Lo que preservó a Jacob de no haber sido severamente disciplinado en aquel mismo momento fue un acto de la misericordia de Jehová Dios. También es cierto que Isaac quería actuar contrario al plan de Dios,
Pero note que el plan de Dios era que la bendición fuese dada a Jacob, pero Isaac quería dársela a Esaú. Por tanto, Isaac pretendía que Esaú fuese aquel a través de quien la línea del pacto que comenzó con Abraham continuase, pero eso iba totalmente en contra de la voluntad de Dios, ya que Dios le había dicho a Rebeca, cuando nacieron los mellizos, el mayor servirá al menor. Génesis capítulo 25, versículo 23. Y sin duda, Isaac conocía esa decisión divina. De modo que, aunque Rebeca estaba errada al elaborar el trama que confesionó, Isaac también cometió un serio error al intentar trastornar el plan soberano de Dios. Jehová Dios escogió soberanamente a Jacob para cumplir su propósito a través de él. Y lo hizo no por lo que Jacob era, sino a pesar de lo que era. El versículo 21 dice, e Isaac dijo a Jacob, acércate ahora y te palparé, hijo mío, por si eres mi hijo Esaú o no. Note que aquí Isaac le dice a Jacob, acércate. Vemos que además de la respuesta, en un estilo muy diferente al modo de pensar de Esaú, Isaac se sorprendió por la breve demora en traer el sabroso alimento, porque la caza tenía que buscarse lejos de los pastos del ganado, aunque también las voces de los gemelos tenían cierto grado de similitud. También tendrían sus peculiaridades e Isaac detectó la diferencia. Pero el artificio de las pieles de cabrito ajustadas, sin duda, hábilmente a las manos y al cuello de Jacob, lo salvó de la detención, porque después que Isaac hubo pasado sus manos sobre él, su duda se desvaneció por completo. Continuar con los versículos 22 y 23, donde dice, y se acercó Jacob a su padre Isaac, quien le palpó, y dijo, la voz es la voz de Jacob, pero las manos de Esaú. Y no le conoció porque sus manos eran vellosas como las manos de Esaú, y le bendijo. Nótese que sin duda Rebeca, ella realizó un estupendo trabajo con el disfraz de Jacob. Lo único que no pudo cambiar, por supuesto, fue su voz. Pero todo lo demás era como Esaú, ya que la frase «y lo bendijo» ha sido causa de discusión entre los comentaristas, ya que es posible que el vocablo bendijo, es decir, barat, en este versículo tenga que ver con saludar y con los otros actos protocolares relacionados con la participación en una comida tales como comer, beber, saludarse con un beso y pronunciar una bendición. En el versículo 23, barat se usa para admitir a Jacob en la presencia de su padre, ya que el mismo vocablo se usa posteriormente en referencia a la bendición de la herencia. También es importante recordar que el contexto siempre es el factor determinante en el significado de las palabras. Continuará con el versículo 24, donde dice, y dijo, ¿eres tú mi hijo Esaú? Y Jacob respondió, yo soy. Seguramente la tensión regresó a la habitación donde Isaac descansaba. Su pregunta haría temblar a Jacob, ya que sería catastrófico si en aquel momento Esaú regresase del campo. Quizás Isaac estaba deseoso de participar de la comida que tenía delante y aceptó la respuesta de Jacob cuando dijo, yo soy. Y de ahí en adelante hubo tranquilidad, ya que Isaac no formuló más preguntas. Por tanto, se preparó para comer y para traspasar la bendición abránica a Jacob. Continuará con los versículos 25 al 29, donde dice,
Y dijo también: acércamela, y comeré de la caza de mi hijo, para que yo te bendiga. Y Jacob se la acercó, e Isaac comió. Le trajo también vino y bebió. Y le dijo Isaac su padre: acércate ahora, y bésame, hijo mío. Y Jacob se acercó y le besó. Y olió Isaac el olor de sus vestidos, y le bendijo diciendo: mira el olor de mi hijo, como el olor del campo que Jehová ha bendecido. Dios pues te dé del rocío del cielo y de la grosura de la tierra, y abundancia de trigo y de mosto. Sírvante pueblos y naciones se inclinen a ti. Sé Señor de tus hermanos, y se inclinen ante ti los hijos de tu madre. Malditos los que te maldijeren, y benditos los que te bendijeren. Isaac comió de la caza, sin saber que lo que comía era los guisados preparados por Rebeca su esposa. Y también note que bebió vino. Después de comer, Isaac pidió a Jacob que le besara. Isaac aprovechó para oler los vestidos de Jacob y comprobar que eran los de Esaú. Pero a pesar que el beso era parte del ritual de la comida, Isaac quedó satisfecho y prosiguió a bendecir a Jacob, pensando, por otro lado, que era Esaú. Después de terminar el ritual de la comida, vino la bendición, en la cual Dios reconduce el conglomerado y las ambiciones de Isaac. La bendición, aunque contiene cosas interesantes, es esencialmente una renovación del pacto abránico, al recordar que Isaac pensaba que estaba bendiciendo a Esaú, como señalan los versículos 22 al 29. Se convierte, por tanto, en un ejemplo descarado de una terrible suposición, el dar la divina bendición a alguien que no está incluido en las promesas. Y aún así había un núcleo de verdadera fe en la bendición de Esaú, porque Isaac creía que Dios vivía y bendecía. El autor de la epístola a los Hebreos habría estado de acuerdo, pues él escribió y dice: por la fe bendijo Isaac a Jacob y a Esaú respecto a cosas venideras. Hebreos capítulo 11, versículo 20. Pero de todos modos, el propósito de Dios se cumple tal como Él lo ha establecido. Note, Isaac pronuncia su bendición sobre Jacob, y la bendición tiene que ver con fertilidad, versículo 28, y también con dominio, versículo 29. Además, Jacob señorearía sobre sus hermanos y también recibe la misma promesa que Dios hizo a Abraham cuando dice: malditos los que te maldijeren y benditos los que te bendijeren. Versículo 29. Cuando el Mesías, la simiente de Abraham, Isaac y Jacob, reine sobre la tierra, habrá abundancia de fertilidad, como señala el Salmo capítulo 72 y también Isaías capítulo 35. Por tanto, todas las naciones estarán sujetas a su autoridad y toda la tierra estará llena de su gloria. Continúo ahora con el versículo 30, donde dice: y aconteció luego que Isaac acabó de bendecir a Jacob y apenas había salido Jacob de delante de Isaac, su padre, que Esaú, su hermano, volvió de cazar. Obsérvese que lo acontecido entre Isaac y Esaú ocurrió luego que Isaac acababa de bendecir a Jacob y apenas había salido Jacob. Es decir, todo ocurrió en un momento preciso. Sin duda, la providencia divina intervino en el momento crítico. Génesis capítulo 24 y versículo 15 dice: y aconteció que antes que él acabase de hablar, he aquí, Rebeca, que había nacido a Betuel, hijo de Milca, mujer de Nacor, hermano de Abraham, la cual
salía con su cántaro sobre su hombro. Esaú regresó pronto a casa y preparó él cuidadosamente el plato preferido de su padre Isaac. Sin embargo, la conversación que sigue entre Esaú y su padre pronto puso de manifiesto que había habido un juego sucio. Cuando Isaac se dio cuenta que Esaú estaba en su presencia y que la bendición había sido dada a otro, se estremeció grandemente. Continúa ahora con el versículo 31, donde dice: E hizo él también guisados, y trajo a su padre, y le dijo: Levántate, mi padre, y coma de la caza de su hijo, para que me bendiga. El lenguaje de Esaú tiene, si acaso, más afecto en sus tonos cuando dice: que tu alma me bendiga. Esaú era en ese momento un hombre de edad madura, de unos 50 o 57 o 67 años, y debía de haber estado familiarizado con el oráculo celestial. Note lo que dice Génesis capítulo 25 y versículo 23. Y le respondió Jehová: 2 naciones hay en tu seno, y 2 pueblos serán divididos desde tus entrañas. Un pueblo, será más fuerte que el otro pueblo, y el mayor servirá al menor. Nótese que asignó la precedencia de las líneas teocráticas a Jacob. Citara, por lo tanto, debe de haber supuesto que su derecho a la bendición no se vio afectado por ello, o fue culpable de conspirar en el plan de Isaac para resentir la voluntad divina. Por otro lado, la indignación por la duplicidad y bajeza de Jacob, combinada con la simpatía por Esaú en sus supuestos errores, a veces impide una apreciación justa de la posición exacta que ocupa este último en esta transición extraordinaria. En lugar de tildar a Jacob de engañador, de avergonzado y de lanzar contra su bella fama los epiletos más aprobiciosos, ¿no será que, recordando la voluntad del cielo previamente expresada, el verdadero suplantador fue Esaú, quien como cómplice de su padre buscaba, secreta e ilícita y criminalmente, apropiarse de una bendición que ya había sido, no oscuramente designado como de Jacob? Pero según esta hipótesis, el miserable oficio de Jacob y Rebeca fue un crimen más leve que el de Isaac y Esaú. Continuará con el versículo 32, donde dice: Entonces Isaac su padre le dijo: ¿Quién eres tú? Y él le dijo: Yo soy tu hijo, tu primogénito, Esaú. El tono enfático de la respuesta de Esaú puede haber sido dictado por una sospecha, ya despertada por la pregunta de Isaac de que no todo estaba bien. Por otro lado, algunos consideran que la pretensión de Esaú de ser considerado el primogénito de Isaac, después de haber intercambiado su primogenitura, es injustificada, pero es dudoso que Esaú le diera la importancia al término primogénito que presupone esta objeción. Continúa ahora con el versículo 33, donde dice: Y se estremeció Isaac grandemente y dijo: ¿Quién es el que vino aquí, que trajo caza, y me dio, y comí de todo antes que tú vinieses? Yo le bendije, y será bendito. Dice que Isaac tembló sobremanera. Esto no fue por mera vejación, por haber sido tan engañado y obligado a dar la bendición contrariamente a sus deseos. Lo que Isaac sintió fue que había estado resistiendo a Dios. A pesar de la profecía dada a la madre y al propio carácter religioso de Esaú y los matrimonios paganos, había decidido otorgarle la primogenitura por un acto de su propia voluntad y sin embargo había fallado.
pero ya no persiste en su pecado, reconociendo el propósito divino, no tiene palabras de culpa para Rebeca y Jacob, sino que le confirma la posesión de la primogenitura y declara, sí, será bendito. Continúa ahora con los versículos 34 y 35, donde dice: Cuando Esaú oyó las palabras de su padre, clamó con una muy grande y muy amarga exclamación y le dijo: Bendíceme también a mí, padre mío. Y él dijo: Vino tu hermano con engaño y tomó tu bendición. El mejor comentario de estos versículos se encuentra en la carta a los Hebreos, donde dice: No sea que haya ningún fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Porque sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas. Hebreos capítulo 12 y los versículos 16 y 17. Los gritos amargos y patéticos de Esaú eran los gritos de un hombre físicamente fuerte que se lamentaba como una mujer y lloraba como un niño. El cuadro era ciertamente desolador, pero Esaú no podía deshacer sus hechos pasados. Tampoco podía Isaac retroceder, aunque hubiera querido hacerlo, ya que el plan soberano de Dios no lo hubiera permitido. La bendición era para Jacob, a pesar de ser como era, porque estaba establecido que el mayor servirá al menor. Génesis capítulo 25, versículo 23. Isaac prefería otorgar la bendición a Esaú, pero el decreto de Dios había determinado que la bendición era, sin embargo, para Jacob. Y voy concluyendo con esto. Esaú recibió una bendición de su padre, pero no era la bendición de la primogenitura. Solo puede haber una bendición de este tipo, y una vez otorgada, nunca puede ser eliminada. Este aspecto de la bendición de la primogenitura es una imagen maravillosa de la seguridad de nuestra primogenitura como cristianos. Amigo y amiga oyente, el renacimiento en la familia de Cristo trae todas las bendiciones de su primogenitura como el Hijo unigénito de Dios, y esta herencia y bendición nunca le será quitada a aquellos que han creído en Jesucristo. Y es por eso que, mi amigo, mi amiga oyente, si ahora tú crees que Jesucristo dio su vida en la cruz del Calvario al favor del pecador y la pecadora, arrepentido y arrepentida, y crees que Jesucristo resucitó de los muertos, esto te motivará a recibirle en tu corazón como tu único y suficiente Salvador. Y es de esa manera como así podrás ser una persona salvo o salva. Por tanto, ora conmigo esta oración que yo voy a hacer para que de esta manera seas tú quien le invites a Jesucristo a que venga a tu vida. Di conmigo: Señor Jesús, no quiero despreciar nada de lo que tú ofreces. Tú ofreces salvación y vida eterna a toda persona que viene a ti. Y yo soy esa persona que vengo a ti en arrepentimiento, pidiéndote perdón por todos mis pecados y recibiéndote ahora como mi Salvador. En tu nombre, amén. Amigo y amiga oyente, si tú has hecho esta oración de corazón, te recomiendo que comiences a orar a Dios, en primer lugar, en el nombre del Señor Jesucristo. Orar a Dios no es rezar, sino que es hablar con una persona. También te recomiendo que leas la palabra de Dios y lo hagas a diario. Comienza, por ejemplo, con el Nuevo Testamento. Y también, por último, te recomiendo que para que puedas crecer espiritualmente,
te congregues en una iglesia cristiano-evangélica, donde se predique, se enseñe y se practique la sana doctrina y la palabra de Dios. Congrégate ahí y con el tiempo podrás crecer espiritualmente y también servir al Señor Jesucristo. Que Dios te bendiga. Y a toda la audiencia, nuevamente ya me estoy despidiendo de todos ustedes y será hasta el próximo programa. Que Dios os bendiga a todos.